Hola, buenas. ¿Cómo vamos? Buenas tardes. Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy. Y bueno, antes recordarles, o más bien avisarles, que esta semana yo voy a dar las clases. La vez pasada yo no pude estar, entonces por eso Jeffrey dio 2 clases. Y pues esta vez me toca a mí dar 2 clases. Entonces vamos a darla hoy. Y no sé si mañana les quede bien a las 5:30 o prefieran el viernes a las 6. No sé qué les sirva más a ustedes que están acá. 5:30. Bien. Rayos. Ok, listo. Entonces mañana a las 5:30 será. Bueno, listo. Entonces, pues la idea de esta semana es que vamos a revisar strings. Bueno, creo que ya habían revisado un poco de cosas con Jeffrey, que habían revisado hashing. Pero la idea es revisar pues otros algoritmos. Vamos a ver. Bueno, sí, opinen los demás también. Por ahora va ganando mañana a las 5:30. Bien. ¿Dónde está el chat? Chat. A ver, si me perdí el chat. Aquí está, chat. Vamos a tener aquí abierto. Bueno, listo. Entonces, bueno, pues la idea de hoy es ver strings, ¿sí? String matching. Vamos a poner aquí string matching. Eso se llama. String matching. Pues que como su nombre lo dice, es como matchar o encontrar patrones de strings, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? O sea, el problema general que uno le suelen dar es, les vamos a dar un texto, ¿sí? Esto no se está viendo muy bien. Sí. Entonces a uno le dan un texto, ¿sí? Entonces es una cajita. Esto no quedó retorcido. Y un texto. Y también nos dan un patrón, ¿sí? Y el patrón, pues bueno, suele ser más pequeño o puede ser igual de grande el texto o más grande. Y lo que nos preguntan es decir cuántas veces está este patrón en ese texto, ¿sí? ¿Cuántas veces está? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera como, por ejemplo, el texto que fuera, no sé, A, B, A, B, A, ¿sí? Y el patrón es ABA, ¿sí? ¿Cuántas veces está ABA acá? Pues entonces aquí lo vemos que está una vez y aquí está otra vez, ¿cierto? Entonces está 2 veces, 2 veces, ¿sí? Bien. Y la cuestión aquí con esto es que, pues usualmente, o bueno, ¿dónde está el reto de esto? El reto de esto está en que los tamaños de los strings son grandes, ¿sí? Entonces el tamaño de T siempre va a ser hasta, no sé, por ejemplo, 5 por 10 a la 5, o hasta 10 a la 6, por ejemplo. 1 por 10 a la 6. Sí. Y lo mismo el patrón también puede ser eh, hasta menor o igual a 1 por 10 a la 6. Sí. ¿Esto qué significa? Pues que una solución cuadrática no nos va a funcionar, ¿sí? Digamos, ¿cuál es el algoritmo naive que a uno se le ocurre? Es como empezar acá y mirar cuánto puedo machar acá en el patrón, ¿sí? Y apenas falle, pues empezar en la siguiente posición. Entonces empezamos desde la siguiente. Entonces, uno corrió. Y así, y luego acá así, y así sucesivamente, ¿sí? Pero pues eso puede ser cuadrático. Digamos, ¿en qué caso puede ser cuadrático? Cuando me dan muchas as. Digamos que el texto es puras as, ¿sí? Y el patrón también son, bueno, podría ser como,
Digamos que también son muchas as, pero algo así. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaría ahí? Que lo que uno haría es como uno empieza acá y va macheando, entonces dice, este machea con este machea con este con este con este, y ahí cuenta uno. Luego comienza acá. Y dice, este machea con este con este con con este, e irían dos. Luego acá, irían tres, luego acá, irían cuatro, ¿sí? Y como que estoy iterando muchas veces sobre el mismo string. Entonces, pues bueno, lo que queremos hacer es no iterar tantas veces sobre el mismo string, sino hacer algo un poquito más eficiente, ¿sí? Bueno, ¿alguien ha escuchado algoritmos que me ayuden a solucionar este problema en específico? El que es en KMP. Sí, entonces está KMP, que es el más conocido. Bueno, de mi lado es el más conocido. Y también está el algoritmo Z. Sí, algoritmo Z. Algoritmo Z. Bien. Obviamente, pues también esto se puede atacar con hashing. Y bueno, creo que hay otros algoritmos también por ahí, pero bueno, esos son como los que más se suelen usar en programación competitiva. ¿Sí? Bueno, es interesante porque, pues digamos que cada algoritmo como que calcula cosas diferentes. ¿Sí? Este calcula algo diferente a lo que calcula este. Pero con base en lo que calcula, pues nos puede ayudar a resolver este problema. Obviamente nos puede ayudar a resolver este problema y muchos otros más. ¿Sí? Bien. Entonces, pues bueno, les voy a explicar cómo podríamos, o cómo funciona el algoritmo del KMP, ¿sí? Y cómo funciona el algoritmo Z. Lo chévere del algoritmo Z es que es súper cortico de implementar, ¿sí? Bueno, el KMP también es corto, pero pues este son como 5 líneas, más o menos. Entonces es muy chévere. Bueno, listo, entonces arranquemos con el KMP. Entonces, para eso, vamos a escribir por acá. Por acá, acá. Entonces, vamos a explicar KMP. Entonces KMP, pues viene de las siglas Knuth, Morris, Pratt, que fueron como los apellidos de las tres personas que idearon el algoritmo. Sí. Bueno, a ver, pues aquí yo tengo un ejemplito. Entonces, supongamos, para este ejemplo, para entenderlo bien, que nos dan el texto va a ser, escribámoslo acá, ABC, por acá. Ahora sí, por acá. ABC, también lo puedo escribir aquí con un cierto texto. Sí. Por acá. Lo agrandamos. ABC. Y vamos a ponerle el color blanco. Bien. Bien. Este va a ser nuestro texto. ¿Listo? Y nuestro patrón va a ser el patrón P. Y haciendo este acá. Damos texto. ¿Listo? Bien. Ok. Ok. Bueno. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? Entonces, el KMP se divide en dos partes. ¿Listo? Entonces, vamos a poner acá. Se divide en dos partes. La primera es calcular tabla, yo le llamo phi,
o bueno, sí, phi, que ya vamos a ver qué significa o qué hace. Y luego, bueno, calcular phi en el patrón. En el patrón. ¿Te falta mucho? No, es un Arami, vamos a los 20 minutos de partida, no creo que dure mucho. Uy, alguien está por ahí. Alguien está desmuteado. De los... Ya. Okay. Bueno. Jiji. Bueno. Entonces tenemos calcular la tabla phi en el patrón y luego procesar el texto. ¿Listo? Entonces algo interesante del algoritmo de KMP es que como que la solución que vamos a proponer no va a depender del texto, ¿sí? Es decir, yo para calcular o ejecutar las cosas que tengo que ejecutar, no necesito conocer el texto, ¿sí? Lo único que me interesa es el patrón. El patrón sí va a ser importante. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer en el patrón? Entonces, lo que quiero es calcular una tablita, un arreglo, que se va a llamar phi. ¿Listo? ¿Y phi qué es? Phi lo que me va a decir es, entonces, phi en la posición i, me va a decir cuál es el máximo, pues máximo, prefijo, que también es sufijo, máximo prefijo, que es sufijo, del substring que va desde 0 hasta ahí, ¿sí? En el patrón, o sea, P desde 0 hasta ahí. Entonces, básicamente es, digamos, si yo separaba acá en I, ¿sí? Lo que yo quiero saber es este de acá, ¿sí? Este de acá, ¿cuál es el valor del prefijo que es sufijo de P? Pero digamos, este es muy trivial, este sería 0. Más bien este, acá. Si yo separaba acá, yo quiero saber de este cuál es el prefijo que es sufijo. Entonces, si miramos, aquí el prefijo que es sufijo es esto, este string A es prefijo y sufijo de esto que está marcado en rojito, ¿sí? Es prefijo y sufijo. O sea, ¿por qué es prefijo? Pues porque la palabra inicia con A, ¿sí? Y es sufijo porque la palabra termina con A, ¿sí? Por ejemplo, otro. Digamos que si tengo este de acá. Es AB es prefijo y AB también es sufijo, ¿sí? Es sufijo de lo que tengo encerrado en rojo, ¿sí? Entonces aquí la respuesta sería 2. Y fíjense que no hay algo que sea más grande, ¿sí? O bueno, obviamente siempre va a estar como todo el string, o sea, todo el string es prefijo y sufijo al mismo tiempo, pero eso no lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Entonces, aquí en phi, yo nunca voy a tener en cuenta como a todo el string, ¿sí? Bien. Entonces, digamos, si aquí en este caso es así. Bueno, y si por ejemplo quisiéramos saber cuál es el prefijo y sufijo de todo el string, ¿cuál sería? Entonces acá sería, no hay, o sea, 0, porque no hay nada que sea prefijo y sufijo al mismo tiempo, ¿sí? Digamos, A no es, AB tampoco, ABC tampoco, ABCD tampoco, y bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que nosotros queremos calcular, ¿listo? Entonces es importante tenerlo claro. O sea, ese concepto es claro, o tenerlo claro, porque básicamente si no tiene claro ese concepto, pues ya tiene el algoritmo, ¿sí?
A eso también se le conocen como los bordes, ¿sí? Entonces, ¿por qué se llama borde? Porque entonces me dan el string y es un borde porque es como esta parte de acá, sería como el borde izquierdo y esta parte de acá sería como el borde derecho, ¿sí? Del string. Entonces, por eso se llaman bordes. Tengan en cuenta que pues también puede pasar que si yo tengo aquí un prefijo, puede ser que el prefijo vaya hasta acá y el sufijo sea algo así, ¿sí? O sea, puede que se crucen, ¿sí? Sin problema. Lo importante es pues que esto sea igual a esto de acá. ¿Listo? Bien. Entonces, bueno, en los algoritmos de strings, siempre la idea principal se reduce a reusar cosas que yo ya haya calculado, ¿sí? Reusar cosas que yo ya haya calculado. ¿Listo? Entonces, inicialmente, entonces yo aquí voy a hacer mi tablita. ¿Sí? Aquí tengo el de este, el de este, de este, de este, de este, de este, de este. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el prefijo sufijo de este de acá? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuál es el máximo tamaño del prefijo sufijo de este que tengo acá encerrado? Si no se cuenta el mismo, sería 0. Sería 0. Pero si se cuenta... Ah, bueno. Sería 0 porque no estamos contando el mismo. Entonces, eso se llaman como prefijo sufijo propios, creo que es. Sí, propios, para que no se cuente el mismo. Entonces, aquí tenemos un 0, ¿cierto? Entonces, esta es la posición 0, 0, 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. ¿Listo? Entonces, este es 0. Ahora, para el siguiente, este que tenemos acá, ¿cuánto sería el prefijo sufijo? 0. 0 también, no hay prefijo sufijo. Entonces, 0. Bien. Ahora, para este de acá, ABC, también sería 0, ¿no? Aquí no hay nada. Entonces, 0. Y para este ABCD, también sería 0. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con este de acá? Ese es 1. Este es 1, ¿sí? 1. 1. Bien, entonces vamos a decir que es 1. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que es 1. Y para este de acá es 2, ¿cierto? Por lo que hemos dicho ahorita. Pero, bueno, eso sí es 2. Entonces, que ahí no hay nada interesante. Decimos que es 2. Y para el siguiente es 0, ¿cierto? Tenemos que, bueno, ahí lo calculamos medio abajo. ¿Sí? Y está bien. Ahora, vamos a buscar, vamos a hacer ahora otro ejemplo. Entonces, vamos a cambiar este texto de acá. Vamos a poner, a ver, ¿qué podemos poner acá? Vamos a ver, ABC, ABC. Los X. 3, 4. Sí. Bueno, digamos así. ¿Qué pasaría aquí en este? Sí. Entonces, tendríamos
Esta línea, ¿cómo se borra? Vamos a borrar esto. Tenemos aquí que tendríamos. Bueno, vamos a esto también. Ok. Bueno, estos serían pues, los mismos. Bien. Entonces, aquí nosotros arrancamos acá y decimos, bueno, este sería 0, este sería 0, 0 también. Acá sería 1, acá sería 2, aquí sería 3. ¿Sí? Y aquí en este sería 0, ¿no? ¿Cierto? Luego sería 1, 2 y 3. ¿Cierto? Y entonces, hay algo que, digamos que es interesante y es, ¿qué pasa cuando yo llego como a un fail o algo acá? Como que algo me falla, ¿sí? O tal vez este ejemplo no está tan bueno. Hagamos otro que nos ayude a ejemplificar mejor eso. Insertamos acá texto. A ver, ¿qué pasa cuando yo fallo acá? Ujú. Aquí, ABX, ABCX. Aquí fallamos. Vamos con un ejemplo en internet más bien, que no se me ocurre nada. A ver. ABCD, ABD. Ya. No, pero esto también falla acá. No, es un ejemplo bueno de. A ver. Ya está. Pues, vamos a contar un ejemplo bueno. No sé, yo tengo un ejemplo bueno. No, pensemos acá. Digamos que tenemos algo que sea ABC. Esto sería ABC. Uy, ABC. Acá sería 0, 1, 2, 3. Y. Bueno. Digamos que pasa con algo así. 2. Y. Este nuevo acá. Sí, este está bueno. Este está bueno. Sí. Bien. Entonces, revisemos qué pasaría en este caso. Voy a borrar esto acá. Bueno, vamos a escribirlo aquí abajito sin tablita. Entonces, yo arranco acá y diría, bueno, este es 0, ¿cierto? Este es 0 también. Este es 0 y este es 0. Entonces acá vendría, este es 1, este es 2 y este es... ¿Qué pasaría acá? Este sería 1, ¿cierto? Cuando yo llego acá, yo diría que este es 1. Y bien, aquí sería 2. Aquí vendría a ser de nuevo ABA, aquí sería 1, no, aquí sería 2, aquí sería 3, 4, ¿sí? 5, 6, ¿cierto? Y aquí, este sería 1, si no estoy mal. A ver, este de acá sería 1.
BA, ABA, sí, vendría siendo 7, ¿no? ah, a ver, ya me confundí. Acá empezaría este, ¿no? O sea, este machea con este, este 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 con este. Ah, sí. Sí, ese sería 7 y ese sería 8. Y, ajá. ¿Y qué pasa si ponemos una C acá? Sí, si ponemos una C acá, creo que pasaría a ser 3. ¿Listo? Ah, creo que sí. Sí, creo que sí. Bueno, eso es justo lo que quería pasar acá. Entonces, bueno, me quedó muy largo el ejemplo, pero no importa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero como notar acá? Algo que es interesante y es, bueno, digamos que yo hasta cierto punto, digamos hasta acá, yo sabía que era 8. ¿Sí? Hasta aquí yo sabía que era 8. Yo sé que la respuesta de C es 8. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que lo que yo he machado acá es este, entonces sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? ¿Sí? Esto lo he machado con esto de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí, con estos de acá. ¿Sí? O sea, estos dos son iguales. Y ahora resulta que quiero calcular este de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá en este caso? Yo quiero agregar una C. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que mirar es, bueno, si yo quisiera intentar expandir este un poquito más, lo que tengo que hacer es comparar este carácter de acá con el carácter de acá, ¿cierto? Para intentar expandir este sufijo que tenía antes con este prefijo. Pero como son diferentes, pues ya sé que pues no me va a servir, ¿sí? Pero entonces, aquí es donde yo tengo que empezar a reutilizar lo que yo ya había calculado antes, ¿sí? ¿Y qué es lo que yo ya había calculado antes? Entonces, fijémonos en que esta parte de acá, ¿sí? Es esta misma de acá, ¿sí? Porque es prefijo sufijo. Entonces, lo que yo sé es que tengo que mirar en esto que tenía antes acá, ¿sí? ¿Cuánto es lo mejor que puedo hacer? O sea, ¿cuánto es lo mejor que puedo hacer de prefijo sufijo? ¿Sí? Porque fíjense que esta parte es de acá. Entonces, lo que yo sé es que lo mejor que puedo hacer hasta este punto es 2. ¿Qué quiere decir? Que estos dos, ¿sí? Son iguales a esos dos, ¿sí? Pero como este es igual a este, significa que estos dos pues vendrían siendo iguales a estos de acá, ¿sí? Porque esta parte de acá es igual a esta. Eso es algo que yo ya había calculado antes, ¿sí? Entonces lo que yo sé es que cuando este falla, lo mejor que puedo intentar hacer ahora es considerar estos dos de acá, ¿sí? Entonces esta parte naranjita que tenía antes, ahora va a ser estos dos de acá. O sea, esto de acá con esto de acá, ¿sí? Y ahora intento comparar, pues, los que siguen. Entonces intento comparar este de nuevo con este de acá, ¿sí? Con este de acá. Y como machean o coinciden, entonces ya sé que la respuesta aquí va a ser 3, porque ya tenía dos macheados y machea. Ahora, ¿qué pasaría en caso de que no machearan? Entonces, no sé, ¿qué pasa si esto fuera una, no sé, una O? Entonces lo que yo tendría es que, listo, ya sé que esto no me sirve, entonces tengo que preguntar qué es lo mejor que tengo en esto de acá. ¿Cuánto es lo mejor que tengo? 0, ¿sí? Entonces ya sé que va a ser 0. Y como ya sé que es 0, pues ya sé que, entonces como si yo tuviera acá algo vacío con algo vacío, ¿sí? Y intento comparar estos, este con este. Y como no machea nada, pues, pues ya sé que entonces la respuesta va a ser 0. Entonces pongo acá
Si se fuera una O, aquí la respuesta sería 0. ¿Sí? Bueno, no sé si me hice entender ahí con lo que quiero que noten. O sea, esto es lo más importante de notar. Sí, es un poco confuso. Es un poco confuso. Pero entonces vamos a ponerlo así como gráficamente. Entonces, olvidémonos aquí de que haya prefijos. ¿Listo? Entonces, yo tengo aquí mi string. ¿Sí? Bueno, no sé, hagámoslo con esta porque si no, tal vez no está claro. Entonces, yo estoy en este punto. ¿Listo? O sea, ya yo voy calculando izquierda a derecha. Así todo juicioso. Bueno, de hecho, podríamos hacerlo. Sí, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Voy a explicárselos tal como vendría siendo el algoritmo. ¿Listo? Entonces, el algoritmo lo que no tiene es que uno usa dos punteros. Entonces, usa el puntero I y el puntero J. ¿Listo? El puntero I lo que me dice es cuánto es lo máximo que he machado. ¿Sí? Entonces, lo máximo que he machado es 0. ¿Sí? Y, entonces, me va a apuntar a la posición 0. Entonces, este puntero de I me va a apuntar como... O sea, me va a servir para dos cosas. Primero, me va a apuntar a cuál es el siguiente carácter que debería intentar machear con J. Y segundo, como está indexado en 0, pues me va a decir cuál es el máximo, cuánto tengo macheado en el prefijo. Entonces, digamos, inicialmente es 0. ¿Sí? Entonces, como esta es la posición 0, por eso apunta a 0. Entonces, esto es 0, 1, 2. Estos son los índices. 3, 4, 5, 6. ¿Sí? 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Listo? Entonces, y arrancaría en 0. Bueno, y J también. Entonces, lo primero que vamos a decir es, bueno, en realidad J siempre va a arrancar en 1 y aquí siempre vamos a poner un 0. O sea, aquí siempre va a ir un 0 por defecto porque pues siempre es el, como que va a intentar comparar el vacío. Entonces, acá siempre va a ir un 0. Porque el prefijo sufijo más grande que se puede hacer siempre va a ser 0. O sea, de un carácter sin importar lo que haya acá, va a ser 0. Entonces, J va a estar acá. ¿Listo? Vamos a poner J acá. Pum. J está acá. Bien. Ahora, J está acá. Entonces lo que él va a intentar es decir, bueno, intente comparar este carácter, ¿sí? con lo que he machado, o sea, con el siguiente a machar de lo que he machado. Como lo que he machado es 0, pues él va a intentar comparar B con A. Y como son diferentes, pues no va a hacer nada. Y va a decir, bueno, aquí no puedo lograr nada tampoco, es 0. ¿Sí? Entonces luego va a mover el J acá. Entonces mueve el J acá. Y ahora va a intentar expandir este. Entonces, hace C con A, pues no hay nada. También está 0. ¿Sí? Y muevo el J acá, a X. Aquí va a pasar lo mismo. Y da 0, porque no hay nada. Ahora, aquí es donde se empieza a poner interesante y es J con I. Entonces él compara la posición 0 con la J y dice, machean. Significa que el I lo voy a mover a la derecha porque macheo. Entonces lo muevo acá. Y fíjense que ahora me están apuntando a 1, lo que significa que lo que yo he macheado en común hasta ahora es 1. ¿Sí? O sea, esto es común con esto. Es 1. Listo. Ahora, muevo el J. Lo muevo a la derecha. Entonces ahora el J me queda acá. Y ahora me va a decir, bueno, este B, de lo que usted tenía machado, aquí, el prefijo sufijo que tenía, que es 1, ¿sí? Intenta expandirlo. Entonces él va a intentar expandir esta A con esta A. Entonces él viene y compara el I con el J. Como son iguales, sí, entonces marco 2 acá y muevo el I. Entonces el I lo que me está diciendo es de nuevo, he machado 2. Sí, listo. Y muevo el J. Entonces ahora el J lo muevo acá. Listo, ahora acá va a intentar machear ¿quién? A con C. ¿Sí? Pero él me va a decir, no, pero es que es que esto no me sirve porque... ¿Qué pasó? Ya. No me sirve porque C es diferente a A.
¿sí? Entonces él va a decir, miércoles, pues eso es problemático. Entonces tengo que preguntarme acá, bueno, listo. Como falla, ¿sí? Entonces aquí como falla, ¿sí? Aquí falló. Lo que tengo que preguntar es, bueno, yo sé que ya no puedo expandir más este sufijo de acá, pero yo sé que este sufijo de acá es igual a este prefijo de acá, ¿sí? O sea, ¿por qué sé eso? Porque aquí tengo un 2. Y eso es lo que significa eso, como que en esta parte el prefijo es igual al sufijo. Entonces lo que yo le voy a decir es, bueno, como usted ya estaba acá calculado esta parte, voy a venir acá a la tabla y voy a preguntar, ¿cuál es el prefijo sufijo que puedo hacer? ¿Sí? Porque fíjense que lo que yo necesito encontrar es, bueno, dado que ya maché esto con esto, ¿sí? Lo que necesito encontrar es como cuál es esa partecita común que sería común, o sea, lo más largo que sea común de acá con, como con el sufijo de acá, ¿sí? De esta parte. Pero pues es lo mismo que preguntar, como cuál es lo mismo que es prefijo, sufijo de acá, ¿sí? Pues que a su vez es lo mismo que preguntarlo acá, porque son los mismos. Entonces yo vengo acá y pregunto por este, y veo que hay un 0. Entonces como hay un 0, lo que me está diciendo es, el siguiente al que usted tiene, como al que debe intentar machear es el i. Bueno, el i lo pasa a 0. Entonces el i lo pasa acá, diciendo, ya no tiene nada macheado. Pero lo mejor que puede intentar machear es desde acá, desde 0. Entonces le dice, bueno, entonces intente machear. Y el machea dice, si puedo, entonces 1. Y paso el i a la derecha. ¿Listo? Entonces paso acá el i. Bien. Ahora hago lo mismo acá. B. Entonces en B, paso el j a la derecha. J. Y pues hago lo mismo. Entonces acá si machean, entonces muevo el i a la derecha. O sea, ya llevo 2. Entonces muevo el i acá. Llevo 2. ¿Sí? Bien. Muevo el j. Aquí me va a decir, bueno, sería 3. ¿Sí? Perdón. Aquí me iría. ¿Sí? ¿Qué pasaría acá? Entonces, j. Entonces aquí me diría, bueno, A con C falla. ¿Sí? Entonces lo que hago es, vengo acá, ¿cierto? Y pregunto, bueno, del prefijo sufijo que tenía acá era 2. Entonces consúlteme acá en la posición 2, ¿cuánto tengo? Tengo 0. Significa que el i lo tengo que mover a la posición 0 porque es lo mejor que puedo intentar machar. Aquí va a estar el i. Listo. Y acá intento machar de nuevo. Entonces A con A me da 1. Entonces listo, me quedan 1. Bueno, entonces luego, bueno, y muevo el i también. Entonces el i me queda acá, el i, el j me queda acá. Entonces aquí macheo, entonces aquí me quedan 2. Aquí vuelve aquí va a ser más rápido. Aquí machea este con este da 3. O sea, muevo el j acá, luego muevo el j acá. Aquí haría 4. Luego muevo el j acá, daría 5. Muevo el j acá, daría 6. ¿Cierto? Muevo el j acá, daría 7. Muevo el j acá y daría 8. Y ahora supongamos que acá hay una C. ¿Listo? Hay una C. Entonces, ¿dónde me quedo? Entonces, el J quedaría aquí a la derecha. Entonces, el I queda apuntando a la posición 8. O sea, aquí. ¿Sí? Y el J queda. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí es donde iniciamos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Entonces, lo que yo sé es que esto de acá, ¿cierto? Es igual a esto de acá. ¿Cierto? Y el siguiente que puedo intentar expandir sería aquí este. Entonces yo intento comparar el I con el J, ¿cierto? Y aquí me dice que son diferentes. Entonces, como son diferentes, tengo que buscar qué es lo mejor para intentar matchar acá, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es lo máximo que puedo intentar expandir? Entonces, fíjense que entonces tenemos que esto es igual a esto, ¿no? Bueno,
Entonces lo que yo necesito es encontrar cuál es el máximo prefijo, sufijo, ¿de quién? De esta cadena, acá. ¿Cuál es el máximo prefijo, sufijo de esta cadena? ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito saber cuál es el máximo prefijo que, bueno, sufijo y prefijo de este, que vendría siendo lo mismo, que sería prefijo, sufijo de este, ¿sí? Porque estas dos son los mismos. Y es justamente lo que me interesa, es como, ¿cuánto es lo máximo que puedo tener acá? Entonces yo vengo y pregunto acá, en la posición, o sea, como esto es lo mismo que esto, y como esto ya lo tenía calculado, entonces vengo y pregunto acá, ¿cuánto es lo máximo que pude haber machado? 2, ¿sí? Entonces él dice, ah, bueno, como es 2, entonces voy a devolver el i hasta la posición 2. Y me va a decir, lo devuelvo acá. Pum. Entonces el i queda acá. ¿Sí? Y acá vuelvo y pregunto, entonces listo. ¿Puedo machear esto con esto? Sí. Entonces macheo, me quedaría 3. Y lo que hice aquí es decir que esto es igual a esto de acá. ¿Sí? No sé si ahí quedó más claro. ¿Mm? Listo. Entonces, bueno, clave tener en cuenta eso de ya he calculado algo, pues cómo reuso esa información. ¿Sí? Sí, esa idea es, eso es bien loca. Bien, bien, bien. Listo. Listo, listo. Entonces, listo. Entonces yo, eso es lo que tengo que calcular para esto. Ahora, después, lo interesante del algoritmo es, bueno, ¿para qué me sirve esto? ¿Sí? ¿Para qué me sirve esto? Entonces, vamos a volver al que tenía antes. Que era, ¿cuál era el que tenía antes? Vamos acá. Pum, 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 pum. Este era. Entonces aquí vamos a mirar cuántas veces aparece. Ah, creo que era este. Sí, este. Lo que queremos mirar es cuántas veces aparece este acá. ¿Listo? Entonces, para mirar eso. Bueno, ¿cuántas veces aparece este acá? Entonces, ABCD, ABD. Entonces tendríamos ABCD, ABD, no, AB, ABCD, ABCD, AB, ABCD, ABD. Aquí tenemos un match. ¿Sí? Bueno, de hecho solo tenemos un match. Y ya. Entonces, lo que vamos a mirar es cómo podemos usar esa información que calculamos acá para calcular los matches de este patrón en este texto. Bueno, y lo interesante de esto es que en realidad vamos a usar la misma idea. Bueno, una idea muy parecida. ¿Sí? Y es que lo que nosotros necesitamos es saber cuánto hemos macheado actualmente. ¿Sí? Entonces, para saber cuánto hemos macheado actualmente, de nuevo vamos a tener un puntero que nos va a apuntar acá. Nos va a decir cuánto hemos macheado actualmente. ¿Mm? Y otro puntero que va a ir como en el texto. Ahora, hay algo interesante acá del algoritmo y es que en realidad no, a mí no me importa saber cómo es el texto, sino yo puedo ir procesando carácter por carácter. ¿Sí? Carácter por carácter. Vamos a irlo procesando y a ir contando. Entonces, arrancamos y decimos, bueno, y es igual a j, este carácter es igual a este. Entonces, pasamos ahí acá. ¿Sí? Y de nuevo, ¿qué significa que y este acá? Que tenemos un carácter macheado. Y este es el siguiente al que tenemos que intentar machear. Entonces vamos acá, vamos al J. Bien. C con C. Bueno, perdón, B con B.
Entonces, si machean, entonces movemos el J acá. El I lo movemos acá. C con C, si machean, entonces el I lo movemos acá. Y el J lo movemos acá. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Aquí no machean, ¿sí? Este es diferente a este. Entonces, ¿qué tengo que intentar? Pues tengo que irme a mi tabla, ¿sí? Tengo que irme a mi tabla. Y entonces acá es donde tienen que encontrarle sentido a por qué fue que hallamos esto. O sea, por qué fue que calculamos los prefijos sufijos. Entonces, si yo sé que yo ya tengo algo calculado, ¿sí? Algo acá machado. Bueno, hasta acá, perdón. Si yo ya sé que tengo algo acá, ¿sí? Pues, ¿qué es lo que me conviene? Que de lo que yo tengo macheado, que justamente, pues es esto de acá, necesito maximizar ese prefijo que sea sufijo acá, porque ese prefijo me va a ayudar como a no retroceder tanto y a poder machear lo más que se pueda de este patrón, ¿sí? O sea, este de acá como ya falló, tengo que intentar expandirlo lo más que pueda el prefijo, ¿sí? O sea, entre más pueda rehusar de acá, pues mejor. Entonces, por eso era que me convenía usar el prefijo que es sufijo, ¿sí? Entonces, en este caso, el prefijo que es sufijo es 0. Entonces, en realidad, aquí lo que yo estaría diciendo es, pues, lo que puedo machear es 0. De acá, lo que puedo rehusar es 0. Entonces, pues yo digo, bueno, pues es 0. Entonces, muevo el I acá a 0. Y vuelvo a hacer lo mismo ahorita. Es, ¿y machea con J? Sí. Entonces, muevo el I acá. Sí. El J lo muevo acá. B machea con I. Sí. Entonces, muevo el I acá. Y el J lo muevo acá. D machea con D. Sí. Entonces, muevo el I acá. Y se lo muevo acá. Esperen, aquí me equivoqué. Este va acá. Voy acá en J. Entonces aquí. No, mentira, sí va bien. Aquí, este va acá. Entonces, este machea con este, sí. Entonces avanzamos. J. Y avanzamos, sí. Este machea con este, sí. Entonces movemos acá y acá movemos J. ¿Sí? Bien, entonces estamos acá en este estado. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo que yo sé es que yo ya he macheado esta parte de aquí. ¿Sí? Que es igual a esta acá. Y acá. ¿Sí? O sea, ¿por qué sé que he macheado eso? Porque el puntero está acá, en la posición 6. He macheado 6 cosas. Ahora, aquí lo que vemos es que no concuerdan. I y J no concuerdan. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que decir, bueno, como no concuerdan, ¿cuánto es lo máximo que puedo ahorrar de esto? Pues vengo y pregunto acá. Me dice 2. Significa que puedo ahorrar 2. O sea, puedo intentar machear desde acá. ¿Sí? Como que voy aquí A, B, A, y aquí A, B, algo. Bueno, A, B. Sí, 2. Entonces, lo que haría yo es mover el I acá al 2. ¿Sí? Sé que el siguiente que te va a machar es la C. Y entonces intento de nuevo hacer el proceso. Entonces C con J, bueno, y con J no machean. Entonces, ¿qué tengo que volver a hacer? Pues volver a lo mismo, volver a preguntar, no machean, ¿cuánto de acá puedo rehusar? Entonces vengo y pregunto acá, de aquí de A a B, ¿cuánto puedo rehusar? 0. Entonces no puedo rehusar nada. Entonces muevo el I acá, ¿sí? Y, y vuelvo a hacer lo mismo. Entonces digo, bueno, ya, ¿y con J machean? Sí. Entonces, machean. Entonces muevo el I acá. Y el J lo muevo acá. Bueno, va a pasar lo mismo. Y lo muevo acá. J lo muevo acá. Y lo muevo acá. J lo muevo acá. Y lo muevo acá. J lo muevo acá. Y acá. J acá. Y acá. J acá. ¿Listo? Entonces, fíjense lo siguiente que va a pasar. Entonces, bueno, el J quedó acá. ¿Sí? Y el I quedó acá. ¿Listo?
Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que este J no machea con el D. Entonces tengo que preguntar acá, bueno, de nuevo, ¿cuánto es lo máximo que puedo reusar? 2. Entonces muevo el I acá, ¿sí? Pero fíjense que acá vuelvo a hacer el match. Entonces digo, ¿este ya me machea con este? Sí. Entonces ahí ya me ahorré 2. Entonces significa que aquí ya no empiezo en 0, sino que empiezo en 3. O sea, el I lo muevo para acá, ¿sí? Voy en 3. Ya he macheado 3 cositas, ¿sí? Y no me tuve que devolver todo. Listo. Entonces ahora vuelvo y hago lo mismo. Entonces, y lo paso para acá, J para acá, J para acá. Entonces, J, I, J, I. Y entonces acá fíjense en lo que va a pasar en este momento. Entonces aquí por primera vez vamos a tener nuestro primer match, ¿sí? O sea que tenemos nuestro match. Y lo que hacemos es listo. D concuerda, o I concuerda con J. Entonces, bueno, J lo pasamos para acá. Y ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con el I? ¿Sí? Entonces es como si el I hubiera quedado acá. ¿Sí? Pero como que ya no hay nada, lo que tengo que mirar es, bueno, de todo esto que ya maché, ¿sí? Que es esto mismo. ¿Dónde puedo empezar? Pues acá me dice que es 0, porque no hay prefijo sufijo. Entonces, pues paso el I acá a 0, ¿sí? Y vuelvo y comienzo. Bueno, y hago lo mismo, ¿sí? Y listo. Esa es la idea de KNP. Ahora, ¿cuál es la complejidad de esto? ¿Quién me puede decir por qué? ¿Quién me puede decir cuál es la complejidad y por qué esa es la complejidad? N, que solo esperamos a que J acabe. Mm, El algoritmo se corre, pues, o de T. ¿Qué va pasando con I? Bueno, Pues, y solo se devuelve, pero la única variable que nos interesa es J hasta que J sea menor que el tamaño del string, del patrón, del texto, perdón. pero mire que I se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha. Sí, entonces puede Pero que, lo hace 9-1 mirando los salticos de la tabla phi. pero puede que se tengan que volver mucho, ¿no? O sea, puede que, digamos, usted, no sé, el I está acá, ¿sí? Y tengan que volver acá, luego se vuelve acá, luego se vuelve acá, porque siempre falla. Supongo que es como A, y el que tiene muchas A's y una X. Entonces aquí siempre se va a volver de A1 y va a empezar a fallar, hasta que llegue acá y ya no cuenta nada. ¿Se me entendió? Está como A. Sí, sí, ese no es. Y el patrón sea, digamos, A. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Digamos que yo voy acá. Tengo que machar esto. O sea, aquí yo me volvería acá. Luego me volvería acá. Pues, N, Luego N acá. más, P más, Ujú. ¿Cómo? P más T. Mm, Bueno, la complejidad es el tamaño de T más el tamaño de P. ¿Pero por qué es esa la complejidad? O sea, el tamaño del texto más el tamaño del patrón. Bueno, está claro que el J solo se mueve a la derecha, ¿no? O sea, el J solo avanza hacia la derecha, entonces todo bien. Que por ahora estamos claros. La pregunta es, ¿qué pasa con el I? ¿Mm? Entonces aquí es cuando uno empieza a usar algo que se llama complejidad como ponderada, ¿sí? O, sí, como ponderada. Y lo que pasa es que no es tan fácil como analizarla como siempre lo hacemos, que es como un for dentro de otro for y ya, n cuadrado, sino que tenemos que mirar qué pasa con i a lo largo de las iteraciones, ¿sí? Entonces, fíjense que i, o sea, cada vez que avanza j, una posición, y cuando puede avanzar, solo una posición, no puede avanzar más, ¿listo? Ahora, cuando j está en una posición, sí puede pasar que i se devuelva mucho, sí puede pasar, como vimos ahorita.
pero I solo se puede devolver tanto como haya avanzado. Y como en cada paso solo avanza ya uno, ¿cuánto se puede devolver? Pues o del patrón, ¿sí? Entonces, esto es lo que se podría devolver, ¿sí? O más bien, esto es lo que podría avanzar. Y es lo que se podría devolver, teóricamente, ¿sí? Porque solo se puede avanzar tanto como, solo se puede devolver tanto como avanza. Y como en cada paso solo avanza uno, pues se puede devolver T veces en total. Puede que a veces mucho, puede que a veces no se mueva, sino que avance, pero en total, si las sumamos todas, va a ser el tamaño de T. ¿Sí es claro? O no entendí. Bueno, entonces vamos a mirar en el código. Yo creo que cuando mira el código, tal vez sea más claro. Vamos a abrir todos. Ponderadas como, o sea, como en promedio, ¿sí? Porque esto no es una probabilidad exacta, pues porque pues va a depender de cuánto se devuelva, de cómo son los strings y así. Pues como en promedio va a ser lineal. Puede que a veces sea menos, pero en promedio es lineal, ¿sí? ¿El peor caso es ese? Sí, ¿T más P? el peor caso sería ese. Mm. Entonces, vamos a mirar acá. Mm, Vamos, bueno, tenemos esto. Entonces vamos a hacer el algoritmo. Vamos a escribirlo. Entonces, lo que tenemos es un string. So, entonces lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a tener dos punteros, el i y el j. Entonces lo que dijimos, vamos a calcular nuestro vector phi, que va a ser de tamaño p.6. Bueno, vamos a ponerle aquí n es igual a p.6 para no estar escribiendo acá rápido. Entonces esto va a ser el tamaño n. Entonces phi de 0, por definición dijimos que iba a ser 0, ¿cierto? Vamos a comenzar desde j igual a 1. Vamos a quitar esto acá. J igual a 1. Mientras que j sea menor a n. Y vamos a ir iterando haciendo j más. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Entonces, el primer paso, ¿cuál era? Era decir, entonces, estamos acá, ¿Preguntar por el match? preguntar por el match. Pero puede ser que cuando no matche, nos toque devolvernos. Entonces, vamos a pensarlo diferente. Es como, devuélvase hasta que algo cuadre. Eso sería, mientras que yo compare PDI y PDJ y sean diferentes, lo que voy a hacer es devolverme. Y es igual a... Ah, pero hay P... Ah, ya vi P, ya. Perdón. P es el patrón. Vamos, P es el patrón. Sí. Entonces, devolvemos ahí. ¿A dónde lo devolvemos? A lo que tenemos macheado. ¿Y menos 1? A phi de i menos 1. ¿Sí? Ahora, ¿por qué i menos 1? Porque yo, digamos, si yo estoy parado acá en i, tengo que mirar cuál es el prefijo sufijo mejor de lo que tengo antes. Entonces, por eso me miro la posición anterior. ¿Sí? Listo. Pero, obviamente, si i es 0, pues esto se me va a explotar. Entonces, tengo que decirle mientras i sea mayor a 0. Entonces, mientras i sea mayor a 0 y sean diferentes, muévalo hasta que llegue a un punto en el que sean iguales. Ahora, se supone que en este punto es donde tengo que hacer la comparación. Porque o ya son iguales o i es 0. Entonces vamos a hacer la comparación. Sería, si el patrón de i es igual al patrón de j, o al patrón en la posición j, entonces
lo que vamos a hacer es vamos a mover ahí. Lo movemos porque estamos machando. ¿Sí? Y listo. Ese es todo el algoritmo. No, mentiras, aquí falta una cosa. Phi de I es igual a, perdón, phi de J es igual a I. ¿Sí? Entonces phi de J es igual a I porque es en dónde quedó I. Cuánto hemos machado hasta ese punto. ¿Sí? Y listo. Vamos acá. Vamos a phi de I. Y le damos acá. Ok. Entonces aquí, pongámosle. Borrar el otro. Bueno, ya. ABC de ABD. Entonces nos está haciendo 000120. ¿Sí? Sencillo. Entonces analicemos esta complejidad acá. A ver, J solo avanza. Entonces, acá. Analicemos acá. Número de veces que avanza J es N. Ahora, fijémonos en que para cada iteración de J, acá I solo puede avanzar máximo una vez. ¿Sí? Entonces, número de veces que avanza, número de veces que avanza I. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque en cada iteración avanza de a uno máximo. Son n iteraciones. Entonces, n. Bueno, n menos 1 iteraciones. Pero n. Ahora, número de veces que se devuelve I. Ese se vuelve acá. ¿Cuántas veces sí se puede devolver? Pues tantas como avanzó. ¿Sí? Porque no se puede volver más. Y como avanza, ¿cuántas veces avanza? N. Entonces, se vuelve n veces. Lo que les digo, puede que a veces se devuelva más. O sea, en una iteración puede que se devuelva muchas veces. Puede que en otras no se devuelva. Pero en total, si lo sumamos en todas las iteraciones, va a ser n. En el peor de los casos. ¿Sí? Porque solo se puede devolver tanto como avanza. ¿Sí? Entonces, sería n más n, pues 3n. ¿Sí? O sea, o de n. O o de p. ¿Sí es claro? Sí, sí, sí. Bueno, y además los saltos de I hacia atrás no son de uno en uno, sino a veces son, pues a veces son, da grandes saltos hacia atrás. También. Exacto. Digamos, el peor de los casos es que se devuelva de a 1 1. O sea, sí puede pasar que se vuelva de 1 1. Pero también hay veces que se vuelve más rápido. Entonces, en algunos casos hasta se puede volver menos veces. Porque salta, sí salta mucho. Pero cuando llegue a 0, ya de ahí no pasa. Sí. Entonces, bien. Este sería eso. Ahora me dan el texto. Entonces, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a contar los matches. Matches, voy a hacer. Itera de 0 hasta el texto. ¿Sí? Y, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a hacer algo súper parecido acá. Entonces voy a hacer lo mismo. Mientras que I, bueno, aquí en realidad, hay que hacerlo. J, para no confundirnos, J va a ser este y I va a empezar en 0. Ya tenía I definido arriba, eso lo reinicio. Entonces lo reinicio. Vamos a hacerlo acá adentro. Y es el que me apunta al patrón. Entonces, bueno, mientras I sea mayor a 0 y mientras PDI, no, ¿qué sería? Mientras el texto en J sea diferente al patrón en I, o sea, acá es lo que cambia, es lo que toca tener cuidado. El texto en J, bueno, pongámoslo en el mismo orden de arriba. PDI diferente al texto en J, que es el carácter que estoy intentando procesar. ¿Qué hacemos ahí? Lo devuelvo. Entonces, devuelvo I hasta que llegue a algo bueno y hago lo mismo. Sí. Si
en J, si P de ni es igual a T en J, lo que tengo que hacer es correr y más. Y ahora aquí pregunto, bueno, si, si ya resulta que I es igual a P.6, significa que encontré un match. Entonces, matches más, ¿sí? Y devuelvo ahí, entonces I va a ser igual a pi y menos 1. Lo devuelvo a donde sea lo mejor, para que él me siga procesando. ¿Sí? ¿Listo? Pero fíjense que el código es muy similar. O sea, tenemos el mismo while, solo que con diferente, acá es con T. Aquí lo mismo. Si ya llegué al final, pues cuento y miro a dónde tengo que volver el I. ¿Listo? Entonces, ponemos aquí esto. El texto es ABCD, ABD. El patrón es ABC, ABC, D, AB, ABC, D, ABC, D, AB, E. Ok. Y, bueno, parece que algo pasó. Parece que se me quedó un ciclo infinito porque aquí no es I, sino que es J. Me equivoqué. Aquí es J. Bien, sigue en ciclo infinito. Algo está pasando. Bueno, aquí no sí, sino J. Está bien. La condición también. O sea, toda la condición va sobre J, que es sobre el texto. J es el que va sobre el texto y es el que va sobre el patrón. Listo, 1. Bueno, ya me sale que son. Ahora probemos otro caso. Es que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sale 2 veces. Entonces este no lo cuenta. Y aquí cuenta 2. Este y este. ¿Listo? Y listo. ¿Me preguntas? Bueno, como pueden ver, esto es súper cortico de programar. O sea, no se lo puede saber de memoria también. Bueno, de memoria o ponerle lógica, ¿no? Porque en realidad lo que vimos es puro ponerle lógica y ya. Sí, muy inteligentes, la verdad. Bueno, ahora, es importante saber cómo que es lo que uno calcula acá, porque, o sea, como les digo, o sea, en algunos problemas no le van a decir como, calcula el número de matches, no, o sea, en algunos problemas ustedes tienen que usar lo que tienen en phi para usar, para calcular algo, ¿sí? Sí, igual esta es la aplicación como súper más básica, más básica. Mañana vamos a mirar tal vez un par de problemitas ahí para revisarlos. Bueno, listo. Pero sí, súper sencillo. No es nada del otro mundo. Al inicio sí es, o sea, es enredado. O sea, yo creo que la primera vez que lo vi también me pareció un poquito enredado, pero era porque no tenía claras las definiciones de qué era lo que estaba calculando. Entonces, por eso les digo, siempre es importante tener claro qué es lo que estamos calculando. ¿Sí? Tener claro que phi de i es igual al máximo len de prefix sufix de p desde 0 hasta ahí. ¿Sí? Prefix sufix proper para decir que no es el mismo. Propio. Proper prefix sufix. ¿Sí? Y ya, teniendo eso, ya uno lo saca. ¿Sí? Listo. Bien. ¿Alguna pregunta de esto? Listo. Sí, es verdad.
Sí, sí, se va a tocar repasarlo. Repasarlo hasta que ya no le quede súper claro. Sí, siempre programarlo así de ceros. Así uno se lo va memorizando. Bien. Bien, bien, bien. Ahora, algo importante, y es lo que les dije de... O sea, esto en realidad no depende de T. ¿Sí? O sea, yo puedo hacer esto como leer el tamaño. Y yo puedo hacer aquí, mientras J sea menor a L. Y aquí leer el carácter. Entonces, carácter C, leo C. Entonces, acá en vez de comparar T sub J, pues comparo con C. Si esto lo que va a hacer es empezar a leer el carácter por carácter, ¿sí? Porque fíjense que esto, o sea, no es necesario tener todo el string T. No lo necesito. Solo necesito carácter a carácter. Lo que sí necesito completo es el patrón. Ese sí lo necesito full. Entonces, si miramos esto, bueno, se borró. Bueno, póngale AB 2, 3, 4, 5, 6. Y así. Ok, dio 0. Que como lo tiene. Claro, claro, que es leyendo es el tamaño. El tamaño. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6. El tamaño va a ser 10, por ejemplo. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto para que me conté. Bueno, pongámoslo así. 10. O sea, me da 5. ¿Sí? Entonces está este. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ahí hay 5. Entonces, como se dan cuenta, pues esto no depende del texto. Eso es útil porque en algunos problemas, si estoy necesitando optimizar memoria, por ejemplo, porque le dicen que el string es muy grande y no se alcanza a guardar, pues lo leen carácter por carácter, ¿sí? Y lo van procesando así. Bueno, bien. Bien, 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 bien. Bueno, ahora, entonces, si ya está entendido esto, podemos mirar el algoritmo Z. ¿Cuánto es el máximo tamaño que puede tener un string? Pues usualmente los dan hasta 10 a las 6, pero uno puede guardar como hasta 10 a las 7 en memoria. Ya después de eso creo que no le deja más de eso. Ya es mucha memoria. Listo. Bueno, entonces tenemos esto por aquí. Y ahora, pues como les mencioné al inicio, está el otro algoritmo, que es el algoritmo Z. Algoritmo, no sé por qué se llama algoritmo Z, la verdad. Muy curioso. Pero, bueno, algoritmo Z. Entonces, para eso, bueno, tenemos acá 3 ejemplos. Entonces, lo que tenemos es un string, que es, por ejemplo, el AAA. ¿Sí? Y lo que yo quiero calcular esta vez es un arreglo, ¿no?, sobre este string. Pero ese arreglo va a ser el LCP. LCP. LCP es Longest Common Prefix. Longest Common Prefix. Bueno, common, common prefix. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que LCPN es igual a igual a ¿qué? A el máximo tamaño, maxlen, que tienen en común sería el string, digamos que esto se llama S. O sea, el string desde 0 hasta una posición, hasta X, que sea igual a S desde Y hasta Y más X. ¿Sí? No,
No, no es más prefix. Aquí no tenemos PIT, solo tenemos un string. Sí. Longest common prefix es, por ejemplo, acá. Longest common prefix de. Longest common prefix de este. O sea, de esa posición. Pues sería, ¿cuánto? 4, ¿no? 4. Este sería 3. Este sería 2. Este sería 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digamos aquí, este es de 2. 2, que es lo más largo que alcanzan a tener en común. Pues aquí como ya, aquí ya no hay nada más, pues no hay nada más. ¿Sí? Por ejemplo, este de acá, AB, AB, AB. Entonces digamos que esto es AB, A, triple A, B, A, AB. ¿Sí? Bueno, aquí este siempre por definición pues va a ser el tamaño, pero vamos a ponerle 0. Bueno, es el tamaño, ¿sí? Pues siempre es lo mismo que el mismo. Entonces esto es 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, 7. ¿Sí? Pero pues podemos dejarlo en 0. Vamos a decir que es 0, pero o sea, esto no importa, porque es que este es trivial. Este de acá, ¿cuánto sería? Entonces, ¿qué sería? A, que sería A, B, que sería 2. ¿Sí? 2 porque tendrían en común este con este. ¿Sí? Este de acá sería 1. ¿Sí? Este de acá sería 0. Este de acá, ¿cuánto sería? 2. Bueno, si tuviéramos acá otra, por ejemplo, otra. Este sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sería 4. Este sería 2, 1, 0. ¿Listo? Eso es lo que queremos calcular en este. ¿Listo? Bueno. Entonces, bueno, acá tenemos otro caso. Acá. ¿Cómo podríamos hacer eso? Acá. Va. Acá. Va. ¿Listo? Sería, eso no importa, este sería 0, este sería 1, sería 0, sería 3, sería 0, sería 1. Listo. Bueno, ¿cuál es la idea naif que no se le ocurre? Siempre uno tiene que arrancar como de la idea naif o la idea bruta, la obvia, que es, bueno, si yo arranco acá, ¿cierto? Y arranco acá, pues de nuevo tenemos dos punteros como I y J. Lo que yo podría hacer, ¿qué es? Es empezar pues, a comparar una por una, ¿no? Entonces, vamos a calcular este. Entonces, comparo este con este, bueno, ahí me da 0. Entonces, este da 0. Ahora, si voy a calcular desde acá, entonces me paro acá y me paro acá. Y digo, bueno, este me da 1. Corro este puntero acá y este puntero acá. Que me haría 1. Entonces, 1. No hay mucho que decir. Sí. Aquí en C también me haría 0 y aquí me haría 1. Entonces aquí lo interesante es que me da 3. Bueno, aquí me da 3. El hecho de que aquí me dio 3, ¿qué significa? Significa que esto es igual a esto. ¿Cierto? Ahora yo les pregunto, ¿qué podemos hacer con eso? Si yo sé que esto es igual a esto, y sé que el siguiente que quiero calcular es este de acá, ¿qué puedo hacer? ¿Qué ¿Me podría podrías hacer? repetir, por favor? No entendí bien. Sí, sí. O sea, yo ya sé que este me dio 3. Este me dio 3, 3. ¿Sí?
¿Qué significa eso? Que esto es igual a esto, ¿cierto? Y ahora yo quiero calcular el valor para este. Ahí. Quiero calcular el valor para esta vez. Pues calcularía en i-1 de nuevo, ¿no? Menos Y el puntero i estaría en la A del string de la izquierda, uno. o en C. No, estaría en C, ¿no? Porque va a comparar C con la B que Sí, tenemos. sí estaría en C. Mm, Bueno, pero digamos que no tenemos, bueno, no nos enredemos por ahora con punteros, sino tengo esto. ¿Qué hago? O sea, ¿qué puedo reutilizar de acá? ¿O qué puedo hacer? ¿Qué puedo mirar acá? A ver qué me sirve. A ver, tal vez este caso de acá arriba. No, este caso de acá también. Tengo aquí A, B, A, B. Digamos que ya este me dio 2, este me dio 1, este me dio 0, este me dio 4. Y quiero calcular este de acá. ¿Qué significa que acá tenga un 4? Que esto de acá, ¿cierto? Es lo mismo que esto de acá, ¿cierto? Son los mismos. Quiero calcular este de acá. ¿Qué valor va acá? ¿Qué puedo reutilizar? ¿O qué información sé? ¿Qué me es útil? como que puedes utilizar como el mismo, o sea, la misma posición en la que estoy actualmente, pero en el otro string de la izquierda. Por Exacto. ejemplo, esa A utilizaría el de la A del string amarillito que está encerrado. Ese. Igual que Ujú, el de arriba, la B con la B. exacto. O sea, fijémonos que este nos dice que es 2. ¿Qué significa que esto nos diga que es 2? Sí, ¿qué significa que esto es 2? Significa que yo directamente Eh, acá puedo poner un 2. sí, sí, porque ¿Por son qué? iguales. Porque Porque son son iguales. iguales, pero además de eso es porque esto es 2. O sea, yo sé que como que lo que me delimita era esta B. O sea, esta B. Sí, Mm, entonces, todo bien. ¿Sí? Bien. Mm, bien. Bien, bien, bien. Bien. Ahora, ¿qué pasa en el caso contrario? ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, dibujamos aquí? Listo, está bien. Aquí tenemos A. Tenemos acá una A también. Entonces, claramente eso no haría esto. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces tendremos otra A. Y luego tenemos una C. Sí. ¿Qué pasaría acá? Digamos que acá, entonces, ¿cuál sería? Bueno, este valor no importa. Bueno, sabemos que esto es N, pero no importa. Ni le tomamos en cuenta. Este sería, ¿cuánto es lo que hay en común acá? ¿Cuál es el LSP de este? Sería 7, ¿no? 7. Este sería 6, 5, 4. Y yo voy a calcular este. Quiero calcular este de acá. ¿Sí? Lo que yo sé es que como este valor es 4, lo que sé es que este de acá es igual a este de acá. ¿Cierto? Entonces lo que usted me diría es, bueno, pues reviso este número no. Pero aquí me dice que esto es 7. Y si yo miro acá 7, si yo pongo acá un 7, ¿qué significa que se ponga acá un 7? Que me estaría diciendo, oiga, tengo que tener en cuenta 7 posiciones hacia adelante. ¿Sí? Acá que se importa. Entonces, bueno, eso es problemático porque pues yo no puedo, o sea, no puedo afirmar que esto es 7. ¿Qué podría hacer ahí? Gracias. ¿Qué podría hacer ahí?
Sí, ¿qué podría ser ahí? Es que ahí yo tocaría realizar como el mismo stream en el que estoy, o sea, en la partecita amarilla de la derecha, porque lo Ujú. que me delimitó fue la C, ¿no? Entonces yo puedo decir que es el de atrás menos uno. Sí, algo así. O sea, lo que yo puedo decir es, bueno, yo sé que por lo menos estos son iguales a estos. O sea, sí o sí. O sea, sí o sí, porque este me manda 7 y ya sé que tengo esto machado hasta acá. Entonces ya sé que por lo menos esto es 3. O sea que ahí yo tendría que tener en cuenta el mínimo entre ambos en los que estoy y pues, a ver, como sé que uno me delimitó, le quito uno, ¿o cómo? Sí, exacto. Sí, Ah, sería el bueno. mínimo entre hasta donde puedo saltar o esta diferencia de acá, de lo que tengo, desde donde tengo restringido, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, digamos, aquí yo sé que tengo que por lo menos arrancar en 3, por lo menos. Entonces compararía este de acá con este de acá. Y me fallaría. Diría, no, fallas, no sirve. Entonces yo digo, bueno, pues no sirve, pero ya sé que es 3. Bueno, perdón, acá. Ya sé que es 3. Sí, 3. Y ahora yo arranco acá. Pero, Sí, ¿lo del menos uno sí va o no va? lo de menos 1. ¿Cuál menos 1? Es que se me perdí porque ahí está preguntando por ese, ¿no? Ese 3 sí. Ese dio Y 3. pues yo dije que el mínimo entre el de atrás o el... No, no, bueno, no es el de atrás, porque mire, digamos, este caso. Mm, bueno, no es exactamente el de atrás. Porque, por ejemplo, este caso acá, ¿cuál era? Este. Mire, No, bueno, este así. 301. Si yo dijera el mínimo, cuando estoy acá, sería el mínimo entre atrás, ¿sí? Y yo compararía este con esto. Sería el mínimo entre atrás, no porque es 0. En realidad es el mínimo de lo más que haya macheado hacia la derecha. O sea, como que yo necesito saber cuánto es lo máximo que he macheado hacia la derecha. ¿Sí? O sea, cuánto es lo máximo que me puedo extender hacia la derecha de lo que ya haya macheado antes. ¿Sí? Eso es lo que yo necesito guardar. Entonces, por ejemplo, si usted tiene acá algo que tiene macheado, digamos, este le machea hasta acá. ¿Sí? Por ejemplo. Pero este le machea hasta acá. ¿Sí? Cuando usted esté en este punto, lo que le interesa es tener esto. Porque este le da más información hacia la derecha. ¿Sí? Si, por ejemplo, acá tuviera, no sé, digamos que tiene acá algo así, muy chiquito. Y este es súper grande, súper grande, súper grande, pero le machea solo hasta acá. Cuando usted esté aquí en esta posición, lo que se necesita saber es este de acá. O sea, necesita como saber cuánto ha macheado hacia la derecha máximo. ¿Sí? Porque ese es el que más información le da. sí, claro, sí, sí. ¿Sí? Es lo que más me conviene. En cambio, si Va, entonces, yo el tuviera paso a este, seguir en el de arriba, ¿cuál era? ¿Cuál es? entonces acá, En el de 3 sí. entonces, digamos, en el de 3, pues lo que yo diría es, bueno, este me da 7, o sea que puedo irme aquí a más 7, o eh, digamos que este sería, yo le llamo R. R es lo más a la derecha que sí, sería, y este sí, sería R menos I. ¿Sí? R menos I es el siguiente que puedo machar. O sea, el mínimo entre esto, o, eh, Va, sí, ya entendí, ya entendí. Ahora sí ya entendí. ok, o, o el algoritmo Z, bueno, el LSP, vamos a ponerle Z, que es el arreglo que no calculó, pues yo le llamo Z, Z, que es el LSP, o Z en la posición, Z en la posición R menos I, no mentiras, Z en la posición, sería como I menos L, o sea, uno puede llevar también como un L de, sí, espere. Sí, un L de cuál, o sea, el R a qué le corresponde. Sí, eso lo puede llevar. R a qué le corresponde. O sea, en realidad no necesita llevar el R, sino cuál es el máximo ZI que ha encontrado hasta ahora. Bueno, o sea, lo puede llevar a ambos o así, pero pues depende de la implementación.
Pero si usted lleva el máximo ZI que ya tenga hasta ahora, pues eso es lo que le dice es cuál es el más a la derecha. Y ya con ese ZI trabaja. Entonces sería como el mínimo entre un Z, o sea que sería como bueno, ahorita lo miramos bien, pero lo importante es tenerlo en cuenta aquí en los dibujitos. ¿Listo? Entonces, digamos aquí cuando voy a calcular este, sería el mínimo entre quién. Este, por este lado, o sea, si lo miro acá, me haría 6. Pero aquí yo sé que solo puedo avanzar 2. Entonces tengo que empezar por lo menos en el 2. Entonces comparo Vale, sí, este sí. con este, me falla, entonces ya sé que es 2. Si no me falla, pues lo sigo extendiendo. Lo sigo extendiendo y comparando uno por uno hasta que avance. Ahí el que no falle es otra vez comparar como R con L y avanzar ambos al mismo tiempo. Sí, avanzar. Ah, listo. Avanzarlos. Pues no avanzar ambos al mismo tiempo, sino expandir esto. O sea, bueno, sí, expande el R. Pero expandirle el R es como sumarle uno al que está calculando. Más o menos. O sea, es que hay que tener en cuenta que hay varios pasitos acá. Y es que usted puede tener intervalos de este estilo. Digamos, este le expande hasta acá. Pero este le expande hasta acá. Y este, por ejemplo, le expande hasta acá. ¿Sí? Y este le expande hasta acá. Entonces aquí el que usted siempre debe tener es este, más a la derecha. Siempre el que más allá encontrado. ¿Sí? Cosas así. Sí, así. Y, sí. Entonces, esa es la vaina. Esa es la vaina. Bueno, pero lo importante es tener la idea clara. Ya miramos cómo lo programamos. Sí. Entonces, de nuevo, o sea, la idea es, o sea, la idea es súper sencilla. Es mirar lo que ya he calculado y reusarlo. De nuevo, ¿sí? Y siempre tener el intervalo más a la derecha que tenga, o sea, como lo máximo que haya machado hacia la derecha. Siempre eso es lo que me interesa. ¿Listo? Ya, sí, listo, listo. Ya pues lo de avanzar, pues ahí en el código se ve mejor. Sí. Bien. Entonces, vamos a mirar por aquí. Bueno, entonces, vamos a mirar cómo se programaría esto. Entonces, lo que yo necesito es, vamos a hacer una función acá, que me va a retornar un vector, y vamos a ponerle el z algoritmo. ¿Listo? Y va a recibir un string por referencia. Por referencia porque no me interesa hacer una copia. Si hago una copia, pues es más lento. Bueno, un tricito más lento, pero cada tiempo vale. Entonces, por referencia para no crear copias. Si quiero ser más estricto, pues le pongo un const, porque esta función no debería cambiarme el string. ¿Sí? Listo. Entonces, n va a ser igual a tamaño. Y vamos a hacer nuestro vector que vamos a retornar, que le vamos a llamar c. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a llevar es un L y un R. Vamos a inicializarlos ambos en C. ¿Qué significa el L y el R? Es la ventanita de cuánto es lo máximo. O sea, para cada R, que sea el más a la derecha, va a llevar su respectivo L. ¿Sí? Pues para no enredarme ahí como con la programa. Simplemente es el intervalo que más me cubre hacia la derecha. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iterar desde 1. Como dijimos que el 0 le vamos a dejar ahí como... Vamos a dejarlo en 0 porque podemos ponerlo acá como al final. Z de 0 es igual a n. Pues siempre va a ser n. No importa. Lo voy a quitar, pero pues tengan en cuenta que dependiendo del problema, pues tienen que cambiarlo. ¿No? Entonces vamos a iterar hasta n. Vamos a hacer más. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a mirar en cuánto es lo máximo que yo puedo arrancar. Entonces, ¿cuánto es lo máximo que yo puedo arrancar? Entonces, z en i va a ser igual al máximo entre. Bueno, más bien, lo que habíamos dicho al inicio. Sería el mínimo entre. ¿De quién? Entonces, habíamos dicho. Vamos haciendo dibujitos mientras programamos. Entonces, yo estoy parado. Digamos que yo estoy parado por aquí. Listo. Estoy parado acá en i. Este sí. Este es el algoritmo z. ¿Listo?
Y yo sé que el L está por acá y el R está por acá. ¿Listo? Listo, estoy aquí parado en I, quiero calcular I. Entonces, sería el máximo entre, o el mínimo entre. Lo máximo que me delimita acá, ¿cuánto es? R menos I, ¿cierto? O sea, R menos I es lo máximo que sé que me podría llegar a mover en dado caso que me pueda llegar a mover. Eso es por un lado. Y por el otro lado, lo que tenía que mirar es cuál es el algoritmo o el valor del Z en I menos L, ¿cierto? I menos L menos 1, creo. Entonces sería, no, sí, I menos L. Entonces sería el mínimo entre lo que me, bueno, Z de I menos L, ¿cierto? Y lo que me puedo llegar a mover hacia la derecha. Entonces, R me apuntaría acá. Entonces, si yo estoy aquí parado en I, pues sería este menos este más 1 para obtener el tamaño, ¿sí? Porque R me apunta, o sea, R es inclusivo. O sea, R en realidad no apunta acá, sino que apunta acá. ¿Sí? Bueno, o sea, así lo implemento yo, pero usted lo puede poner como quiera. Lo puede poner acá, así que. Entonces, por eso sería R menos I más 1. Entonces, R menos I más 1, que es cuánto es esta diferencia, ¿sí? R menos I más 1, o el mínimo con Z menos IL. O sea, miro cuál es esta diferencia y lo consulto acá, ¿sí? Y menos L. Y menos L me diría qué posición tengo que preguntar aquí del Z. Y eso es lo máximo que yo me podría llegar a mover, ¿cierto? Ahora, puede ser que esto sea negativo. ¿Por qué puede ser que sea negativo? Porque, por ejemplo, el I está aquí y el R está acá, ¿sí? Entonces, si me llega a dar negativo, pues voy a hacer un máximo entre 0 y esto, para que no me dé negativo. ¿Listo? Simplemente es para que el código quede más cortito. Bien. Ahora, ya sé desde dónde puedo arrancar. Entonces ahora voy a hacer el while de moverme. Entonces voy a decir, mientras I más el Z en I, o sea, mientras el sea menor a N, ¿esto qué significa? Como lo que me puedo expandir. O sea, yo arranco en I, tengo que el prefijo sufijo de Z en I. Mientras esto sea menor a N, significa que me puedo intentar seguir expandiendo. Porque si ya llegué al final del string, pues ya no hago nada más. Bueno, eso por un lado. Y además, que S en la posición de Z en I, ¿sí? Sea igual a S en la posición de I más ZI, ¿sí? O sea, ¿por qué es esto? Porque es, o sea, yo estoy aquí en I, ¿cierto? Y ya sé que me puedo mover hasta cierta posición. Entonces, aquí está Z en I. Tenemos que Z en I da acá. Bueno, tenemos que dar acá, Z en I. Entonces lo que tengo que mirar es si esta posición es igual a Z en I, porque recuerden que estoy mirando el prefijo. Entonces, esto ya lo tengo machado, todo esto ya lo tengo machado. ¿Qué es esto? Entonces, comparo este contra este. O sea, el string, el ZI, lo comparo con I más ZI. ¿Sí? Si esto es verdad, entonces, ¿qué significa? Significa que amplíe mi ventana. Entonces, mi nuevo L va a ser I, mi nuevo R va a ser I más ZI, ¿cierto? Y aumento el Z en I. ¿Sí? Lo aumento porque acabo de hacer un match. ¿Sí? Y dado que amplié la ventana, o sea, la ventana de, ahora estoy matchando uno más, pues tengo que actualizar. Entonces, mi nuevo L va a ser este, mi nuevo R va a ser este. ¿Sí? Y ahí voy llevando mi ventanita. Y listo. Eso sería todo. Y retornamos Z. Y esa sería la implementación del algoritmo Z. ¿Sí? ¿Hay preguntas? O sea, yo entendí el Y actual, lo de Z, S en la posición Z de I, igual a S en la posición I más Z de I. Eso está claro, sí, eso sí lo entendí porque es como comparar hasta dónde va en la posición I, el prefijo es de atrás con adelante para seguir comparando, pero no entendí lo que está dentro, porque L igual a I y L igual a I y R igual a Z a I más Z de I. O sea, no veo cómo se mueve, pues es que no me queda claro cómo se mueven esos dos. Ok. Sí, bueno, es que eso está súper comprimido.
Bueno, o sea, imagínense que usted está acá. ¿Sí? O sea, hay dos casos. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que hay dos casos. Si yo estoy aquí en la posición y tengo aquí Z ahí. Más bien al contrario. O sea, esto es... Bueno, sí. Esto en la posición I. Eso es Z. ¿Sí? Ahora, digamos que tengo acá mi L. Tengo aquí mi R. L es este. R es este. Yo arranco Z en I. O sea, esta posición la voy a arrancar con lo que hay acá. ¿Sí? O sea, hallo la diferencia y busco el valor que hay acá. ¿Cierto? Entonces ahora, ¿qué pasa si este valor me dice, no sé, I más Z en I, o sea, más el valor que está acá, me lleva acá? ¿Qué va a pasar acá? No va a entrar en el while. ¿Sí? No va a entrar en el while porque ya sé que está delimitado por algo acá, por un carácter acá. Entonces ya no tengo que hacer más cálculos. O sea, no tengo que comparar nada porque ya sé que ya llego hasta ahí, sí o sí. ¿Sí o qué? Ese es un caso. Ahora, ¿qué pasa si el ZI cuando hago este máximo, acá, ¿sí? Me dice que llego acá? ¿Qué tengo que intentar hacer? Como ya sé que estoy delimitado es por esto, por el R, y no por el valor que tengo acá, porque digamos el valor que tengo acá me manda súper lejos, sino que estoy delimitado por esto. Lo que tengo que hacer es empezar a expandirme. Ahora, lo que voy a intentar es expandirme de uno en uno. Entonces comparo este con este. Bueno, comparo este con el correspondiente que vaya acá. ¿Sí? Y como me estoy intentando, como me estoy expandiendo, ¿qué estoy haciendo ahí? Este I está llegando acá. ¿Sí? ¿Qué significa? Que este va a ser mi nuevo L y este va a ser mi nuevo R hasta ese momento, porque se expandió. Y recuerden que siempre debo tener lo que está más a la derecha. ¿Sí? Ahora, puede que se pueda seguir expandiendo. Entonces compara compara el siguiente, con el que vaya acá, y se expande. Entonces, ¿qué va a pasar? Este va a ser mi nuevo L y mi R va a ser este. O sea, el L queda igual, pero el R se mueve acá. ¿Sí? Y así. Entonces, este va a ser nuevo L hasta que el R llegue a algún lugar hasta donde pare. ¿Sí? Y por eso siempre actualiza acá. O sea, siempre actualiza acá, porque si entra en este while es porque estoy expandiendo la ventana. Si no entra en este while es porque no expandió la ventana. Entonces, todo bien. ¿Sí? Y ya. O sea, es una forma de programar. O sea, se puede programar más explícito, o sea, súper, súper, súper claro. Pero pues esta es una versión muy comprimida. ¿Sí? No sé si ahora sí quede claro o te va a tener más. No, ya, vale, ya. Ya mejor. Igual, se toca igual mirarlo y a programarlo uno mismo. Sí, bueno, Intentar acá, programarlo. sí, acá lo que le aconsejo que pienses es, digamos, ¿por qué toca poner este máximo? Sí. El mínimo sí está claro, pero ¿por qué el máximo? Sí, porque esto pasa. Ahora, la complejidad es lo mismo, es lineal. Es lineal por lo mismo, o sea, si uno mira, el ZI va avanzando de uno en uno, ¿sí? Y de hecho el R también va avanzando de uno en uno. Bueno, no en uno en uno, pero el R solo se mueve hacia la derecha. Y el L también solo se mueve hacia la derecha. El I solo se mueve hacia la derecha también. ¿Sí? Entonces, pues, bueno, y además de eso, en este while solo va a entrar cuando R, o sea, como cuando intente expandir la ventana. ¿Sí? Pero como el R solo se mueve a la derecha, entonces cada vez que yo expanda la ventana se mueve hacia la derecha. Entonces solo puede expandir la ventana o de n veces. O sea, o de n. O sea, todo es o de n. ¿Sí? Listo. Ahora, rápidamente, ¿cómo hago para hacer string matching? Si me dan un texto T y un patrón P, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a hallar el algoritmo Z para P, lo concateno con un numeral o con un carácter que no esté en el alfabeto y luego mando a T. ¿Sí? Y cuando yo tengo esto calculado, lo único que tengo que mirar es en la parte del arreglo de T, o sea, ese es todo el arreglo. Calculo el algoritmo Z.
lo que tengo que mirar es aquí, ¿cuántas posiciones son igual a p.size? ¿Sí? Porque si una posición es igual a p.size, es porque t, o es porque en esa posición iguale lo que está en el prefijo. ¿Sí? Entonces, pues ya tendría un match. Aquí es como, digamos, leo T y P. P y T. Entonces, vector Z, Z algoritmo de P más. Bueno, si voy a hacer esto, si me tengo que quitarle la referencia. Y yo creo que con esto también. No estoy seguro. Numeral más T. ¿Listo? Y ahora la respuesta sería entero desde p.size más 1 hasta i menor a t.size. Pregunto, si, o más bien, ans más igual, z en i es igual a p.size. Si esto se cumple, va a sumar 1, si no va a sumar 0. Imprimamos. ¿Sí? Sale. Esa sería la cuestión. Así cuento los matches. ¿Listo? Que no es T, sino Z. Z.6. Porque si itero hasta T, pues me va a iterar hasta una puertecita. Que me toca iterar sobre todo el arreglo, que es este tamaño. Bien. Y sí, eso sería esos dos algoritmos. Ya solo falta, bueno, revisarlos un poquito más con calma y hacer ejercicios. Entonces, para eso, pues, ahorita más tarde subo, bueno, no sé si más tarde o mañana, ya está un poquito tarde, tengo que hacer una cosa. Problemitas con esto. La idea es que mañana sí, yo creo que la clase va a ser mañana, ¿verdad? Mañana revisemos problemitas de eso, los discutamos y puedan hacerlos. Entonces, pues, sí. Ah, sí, hay problemas. Sí, sí está por ahí, espero lo busco. Aunque ese es más de, creo que ese es con, bueno, casi todos los problemas son con otros algoritmos, pero igual se lo puedo mandar. Contes. A ver. ¿Qué está pasando? Aquí está. Es este. Ay, yo no subí la de la semana pasada. Se me olvidó. Sí, yo la subo. ¿No la subí? Qué mal. A ver. El último que subí fue el del 21 de abril. Ah, pues pero las semanas pasadas las de Jeffrey. Bueno, en teoría subirlas. Voy a decirle. Después se lo olvidó. Pero el 21 de abril fue la última que yo di. Sí, la última que yo di fue la de la regional. El Absolvent 2. ¿Cierto? Sí. Entonces ahorita subo esta y le digo a Jeffrey que suba las de él. Vale, listo. Ese contest está muy pesado, o se puede intentar por lo menos. No, creo que sí está pesado. Ay, está bien, está bien. Sí, sí, sí. No, yo ahorita les pongo un contest. Ahora, hay unos problemitas de ahí que se pueden hacer, pero yo les voy a poner ahorita un contest de problemas de esto. Porque hay unos que sí son pesaditos, la verdad. O sea, requieren saber otra cosa que pues, no saben. Entonces sí. Listo. Bien, bien, bien.
Listo. Ahorita también les subo un bueno, un Excel donde hay muchos problemas de strings que yo hice. Bueno, no los he hecho Uy, todos, pero hice la lista. Pero ahí hay de todo, ¿sí? Entonces es como simplemente para que la tengan y eventualmente vayan mirando problemitas. Hay unos que se pueden hacer con KNP, otros que no, otros con Z y vale, así. vale, listo, listo, ¿Listo? Bien, entonces, listo, listo, gracias. bueno, pues así quedamos. ¿Y manager ay, es parecido a esto o no? Manager lo vamos a ver. Es súper parecido. ¿Lo podemos ver la otra clase? La idea es la misma del Z. O sea, de hecho, se lo puede pensar. Como, lo único es que usted va calculando como cuál es el largo del string palíndromo. Pero la idea es muy similar, muy similar a la del Z. Solo que no se confunde ahí más por lo que las cosas están al revés. Pero, pero es muy similar. Entonces, mañana lo revisamos. Vale, listo, 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 gracias. Hasta luego. Bueno, listo. Entonces, nos hablamos. Chao, chao.